27 de diciembre de 2024, 3 de la madrugada, Cementerio Municipal San Rafael, Culiacán, Sinaloa. El sonido metálico de una pala golpeando tierra húmeda rompe el silencio sepulcral de la noche. Bajo la luz tenue de una linterna, un hombre de 42 años excava con precisión quirúrgica. No es su primera vez haciendo esto. Tampoco será la última. Pero, ¿qué encontró Esteban Morales esa noche, que cambiaría su vida para siempre? Dentro del ataúd que acaba de abrir, en lugar del cuerpo que esperaba, descubre algo que lo deja paralizado. Fajos y fajos de billetes americanos, 30 millones de dólares en efectivo, perfectamente organizados en bolsas de plástico selladas al vacío. El problema es que este dinero no le pertenece a cualquiera, es dinero del cártel de Sinaloa. Y Esteban Morales, un simple sepulturero originario de Guadalajara que gana 300 pesos al día, acaba de convertirse en el hombre más buscado de todo México. Porque cuando robas a un cártel mexicano, no solo tu vida está en peligro, también la de todos los que amas. Esta es la historia real de cómo un error de una sola tumba desató una cacería humana que duró 6 meses, involucró a 3 estados de la República Mexicana y demostró que a veces la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan simple como abrir el ataúd equivocado. ¿Qué harías tú si te encontraras 30 millones de dólares que no te pertenecen, especialmente si fueran de los hombres más peligrosos del país? Esteban Morales ya sabía su respuesta esa madrugada de octubre y esa decisión lo convertiría en el protagonista de una de las historias más increíbles que jamás se hayan registrado en los archivos criminales de México. Pero para entender cómo Esteban Morales llegó a esa tumba esa noche, necesitamos conocer quién era realmente este hombre. Esteban no era un sepulturero común. Durante 15 años había trabajado como técnico forense en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. Conocía cada detalle sobre preservación de cuerpos, manejo de evidencia y, más importante aún, sabía exactamente cómo funcionaba el sistema de registros mortuorios del Estado. Esta experiencia le había enseñado algo que pocos conocían. Los cementerios de Culiacán tenían un problema crónico de administración, expedientes perdidos, registros duplicados, tumbas mal identificadas, un caos burocrático que él había aprendido a navegar como nadie más. En 2018, después del nacimiento de su tercera hija, Esteban dejó su trabajo en la Procuraduría. El sueldo de funcionario público ya no era suficiente para mantener a su familia. Su esposa Carmen trabajaba como enfermera en el Hospital General, pero entre los dos apenas juntaban lo suficiente para pagar la renta de su casa en la colonia Tierra Blanca. Fue entonces cuando aceptó el trabajo como sepulturero en el cementerio San Rafael, 300 pesos diarios. Trabajo honesto, aunque mal pagado, pero Esteban tenía un código moral inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia faltaría el respeto a los muertos. Para él, cada cuerpo que manejaba había sido alguien amado. Cada tumba era sagrada. Sin embargo, había algo que Esteban desconocía completamente sobre su nuevo lugar de trabajo. Durante años, el cementerio San Rafael había sido utilizado por organizaciones criminales como depósito clandestino, no solo de cuerpos, también de dinero, drogas, armas. Los registros caóticos del lugar lo convertían en el escondite perfecto. Y esa noche de octubre, Esteban recibió una llamada que cambiaría todo. Esteban, necesito que me hagas un favor, le dijo don Aurelio, el administrador del cementerio. Hay una familia que quiere exhumar un cuerpo mañana temprano. Necesito que vayas esta noche y prepares todo. Es la tumba número 437, sección norte. Era una petición extraña. Las exhumaciones normalmente se hacían durante el día con toda la documentación legal, pero don Aurelio le pagaba 50 pesos extra por trabajos nocturnos y Esteban necesitaba el dinero. Lo que no sabía era que don Aurelio había cometido un error fatal. El número de tumba que le dio estaba equivocado. La tumba que Esteban debía abrir era la 438, pero él fue a la 437, una diferencia de un solo dígito que desataría el infierno. Esteban se quedó inmóvil por varios minutos, mirando el contenido del ataúd con incredulidad y terror. 30 millones de dólares. Más dinero del que había visto en toda su vida juntos. Su primer instinto fue cerrar el ataúd inmediatamente y fingir que nada había pasado. Pero entonces su mente de técnico forense comenzó a procesar lo que estaba viendo. Las bolsas estaban selladas profesionalmente, los billetes organizados en fajos perfectos de 100 pesos cada uno, todo marcado con pequeñas etiquetas que tenían números y códigos que no reconocía. Esto no era dinero robado a un banco, era dinero de una operación criminal masiva y estaba enterrado en el cementerio donde él trabajaba. Esteban sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Su experiencia forense le decía que necesitaba documentar todo, pero mientras fotografiaba, una terrible realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Si este dinero estaba aquí,
significaba que alguien muy poderoso lo había puesto aquí. Alguien que tenía acceso al cementerio, alguien que podía sobornar o intimidar a los administradores. Y si alguien tan poderoso había escondido $30 millones aquí, eventualmente vendría a buscarlos. Esteban miró su reloj, 3:45 de la madrugada. En 6 horas, don Aurelio llegaría al cementerio. En 8 horas, la supuesta familia vendría por la exhumación. Pero ahora sabía que no había ninguna familia. Alguien había enviado a don Aurelio esa orden para recuperar el dinero y él había abierto la tumba equivocada. Fue entonces cuando Esteban tomó la decisión que definiría el resto de su vida, una decisión que iba completamente contra su código moral, pero que veía como la única oportunidad que tendría jamás de cambiar el destino de su familia. Se iba a llevar el dinero, pero no todo. Esteban era demasiado inteligente para eso. Si se llevaba los 30 millones completos, sería evidente que alguien había robado el dinero. En cambio, haría algo más sutil. Comenzó a contar los fajos metódicamente. Había exactamente 600 fajos de 50,000 pesos cada uno. Esteban tomó solamente 12 fajos, 600,000 pesos, una cantidad que podía justificar como error de conteo o pérdida por humedad. Los escondió en una bolsa de herramientas que siempre llevaba consigo. Luego, con cuidado forense, reorganizó el dinero restante dentro del ataúd para que no se notara la diferencia a primera vista. Cerró el ataúd, volvió a llenar la tumba y se fue a casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero Esteban había cometido 3 errores fatales esa noche. Primero, no sabía que el dinero en esa tumba pertenecía específicamente a Joaquín el Flaco Salinas, uno de los lugartenientes más violentos del cártel de Sinaloa, un hombre que había ejecutado personalmente a más de 50 personas por robar cantidades mucho menores. Segundo, no sabía que don Aurelio no era simplemente el administrador corrupto del cementerio, era también el contador personal del Flaco, encargado de manejar el dinero que se ocultaba en las tumbas falsas. Y tercero, no sabía que el cementerio San Rafael tenía cámaras de seguridad ocultas instaladas hacía apenas 2 semanas después de que otra organización criminal intentara robar un cargamento de cocaína enterrado en la sección sur. Toda su actividad nocturna había sido grabada en alta definición. Cuando Esteban llegó a su casa a las 5 de la mañana, todavía creía que había ejecutado el robo perfecto. Se metió en la cama junto a Carmen, que dormía profundamente, y cerró los ojos con una sonrisa en el rostro. En 12 horas ya no estaría sonriendo, porque a las 5 de la tarde de ese mismo día, el Flaco Salinas se presentaría en el cementerio para verificar personalmente que su dinero siguiera en su lugar y cuando descubriera que faltaban 600,000, desataría una cacería humana que convertiría a Culiacán en un campo de batalla. Esteban despertó a las 11 de la mañana con una sensación extraña en el estómago. No era arrepentimiento, era miedo puro. Durante sus 15 años, como técnico forense, había visto los resultados de las guerras del narco. Cuerpos torturados, familias enteras ejecutadas, mensajes escritos con sangre. Sabía exactamente de lo que eran capaces estos hombres cuando alguien los traicionaba, pero también sabía que 600,000 pesos podían cambiar la vida de su familia para siempre. Sus 3 hijas podrían estudiar en universidades privadas. Carmen podría dejar de trabajar turnos dobles en el hospital. Podrían mudarse lejos de Culiacán, tal vez a Guadalajara o incluso a Estados Unidos. Pero primero tenía que asegurarse de que nadie lo conectara con el robo. Esteban se levantó y fue a su pequeña oficina en casa, donde guardaba todos sus archivos de cuando trabajaba en la Procuraduría. Durante los siguientes 2 horas utilizó todo su conocimiento forense para planificar su supervivencia. Primero analizó su vulnerabilidad principal, las cámaras del cementerio. Durante sus meses trabajando ahí había notado la instalación de nuevos equipos de seguridad, pero nunca les había prestado mucha atención. Ahora sabía que esas cámaras podrían ser su sentencia de muerte. Utilizando su conocimiento de investigaciones criminales, desarrolló un plan para crear dudas sobre su identidad en las grabaciones. Esa noche regresaría al cementerio, pero esta vez vestido completamente diferente. Gorra, barba postiza, ropa holgada. Simularía otro robo en una tumba diferente para confundir a cualquiera que revisara las grabaciones. Segundo, preparó una coartada sólida. Carmen trabajaba turno nocturno los martes en el hospital. Tenía que crear evidencia de que él había estado en casa toda la noche cuidando a las niñas. Programó varios mensajes de texto automáticos desde su teléfono a vecinos pidiendo favores menores. Preparó evidencia de que había estado viendo televisión hasta tarde. Tercero y más importante, tenía que hacer desaparecer el dinero temporalmente. No podía quedarse en su casa, pero tampoco podía depositarlo en un banco sin levantar sospechas. Aquí es donde su experiencia forense volvió invaluable.
Durante sus años investigando crímenes, Esteban había aprendido todos los métodos que los criminales usaban para esconder dinero. Sabía que las organizaciones del narco siempre revisaban las cuentas bancarias de sus empleados. También monitoreaban compras grandes y cambios súbitos en el estilo de vida. Pero había algo que raramente revisaban: los cementerios abandonados. Esteban recordaba un cementerio militar abandonado en las afueras de Culiacán, donde había trabajado en una investigación 5 años atrás. El lugar había sido cerrado por problemas de registro de propiedad y nunca había sido reutilizado. Era el escondite perfecto. Esa tarde, mientras Carmen se preparaba para su turno nocturno, Esteban actuó con normalidad total. Jugó con sus hijas, ayudó con la tarea, cenó en familia, pero por dentro cada nervio de su cuerpo estaba en máxima tensión. A las 8 de la noche, después de que Carmen se fuera al hospital, Esteban esperó 1 hora más hasta que sus hijas se durmieran. Luego ejecutó la primera parte de su plan, sacó el dinero de su bolsa de herramientas y lo dividió en 3 partes. 200,000 los escondió temporalmente debajo del tanque de agua de su casa. Otros 200,000 los metió en una mochila deportiva. Los últimos 200,000 los guardó en una bolsa de basura dentro de otra bolsa de herramientas diferente. Su plan era simple, pero efectivo. Esconder el dinero en 3 ubicaciones diferentes esa misma noche. Si lo descubrían con una parte, las otras 2 estarían seguras. A las 10 de la noche, Esteban salió de su casa por la puerta trasera. Había estacionado su pick-up en la calle de atrás para que ningún vecino lo viera salir. Se había puesto ropa completamente diferente, jeans viejos en lugar de su uniforme, gorra de béisbol, lentes oscuros a pesar de que era de noche. Su primera parada fue el cementerio militar abandonado, 20 minutos manejando por calles secundarias que conocía perfectamente. El lugar estaba completamente desierto, exactamente como recordaba. Utilizando una pala que había llevado, enterró los primeros 200,000 pesos debajo de un monumento militar oxidado. Marcó la ubicación con coordenadas GPS en su teléfono, pero usando una aplicación encriptada que había aprendido a usar durante sus investigaciones forenses. La segunda ubicación fue un terreno baldío cerca de la universidad donde Carmen había estudiado enfermería, un lugar con significado personal que podría recordar fácilmente, pero que nadie más asociaría con él. Para el tercer escondite, Esteban tomó la decisión más arriesgada de todas. Regresó al cementerio San Rafael, pero esta vez no como Esteban Morales el sepulturero, esta vez como un ladrón completamente diferente, creando una pista falsa que confundiría cualquier investigación. Lo que Esteban no sabía era que mientras ejecutaba su plan maestro, el flaco Salinas ya estaba revisando las grabaciones de seguridad del cementerio y había reconocido perfectamente su cara en las imágenes de la madrugada anterior. 28 de octubre, 5 de la tarde, Cementerio San Rafael. El flaco Salinas llegó acompañado de 3 hombres armados en 2 camionetas negras. Esteban, que había regresado a trabajar normalmente esa mañana, los vio desde la distancia y supo inmediatamente que su vida había cambiado para siempre. El flaco era exactamente como Esteban había imaginado, alto, delgado, con cicatrices visibles en las manos y una mirada que podía congelar la sangre. No necesitaba gritar para imponer respeto. Su sola presencia hacía que hasta los perros del vecindario dejaran de ladrar. Don Aurelio corrió hacia ellos como un sirviente asustado, guiándolos directamente a la tumba 437 en la sección norte. Esteban fingió estar trabajando en una tumba en el lado opuesto del cementerio, pero cada movimiento de los hombres llegaba claro a su vista. 15 minutos después, los gritos de Don Aurelio resonaron por todo el cementerio. Faltaba dinero. Faltaban exactamente 12 fajos. 600,000 habían desaparecido del escondite del flaco. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier explosión de ira. El flaco ordenó revisar inmediatamente las cámaras de seguridad del cementerio. 1 hora después, Don Aurelio regresó corriendo con una tableta en las manos. Las grabaciones mostraban claramente a Esteban Morales, el sepulturero excavando la tumba equivocada durante la madrugada anterior. Su rostro, sus movimientos, su robo, todo estaba grabado en alta definición. Don Aurelio se acercó a Esteban con una sonrisa nerviosa que no engañaba a nadie. El jefe quería hablar con él inmediatamente. Esteban sabía que correr sería inútil. También sabía que negar todo sería suicidio. En su mente repasó rápidamente su estrategia: admitir parcialmente, mostrar respeto absoluto, negociar desde una posición de honestidad. Se acercó al flaco con las manos visibles y la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto. El capo lo estudió durante varios segundos que se sintieron como horas, evaluando cada detalle de su lenguaje corporal. La confesión de Esteban fue directa y calculada. Admitió haber abierto la tumba equivocada. Reconoció haber encontrado el dinero.
Confesó haberse llevado exactamente 12 fajos, 600.000 pesos, sin minimizar ni exagerar la cantidad. La honestidad parcial sorprendió al flaco, quien había esperado negaciones desesperadas o súplicas patéticas. La precisión de Esteban sobre la cantidad robada coincidía exactamente con lo que faltaba en el escondite. Cuando el flaco preguntó dónde estaba el dinero robado, Esteban respondió con la verdad estratégica que había preparado, escondido debajo del tanque de agua en su casa. Era cierto. Había dejado 200.000 pesos ahí específicamente para este momento. 20 minutos después, 3 camionetas se estacionaron frente a la casa de Esteban en la colonia Tierra Blanca. Los vecinos se asomaron por las ventanas, pero nadie se atrevió a salir o hacer preguntas. Carmen había regresado del hospital y estaba preparando la comida cuando vio a los hombres armados acercarse a su puerta. Su entrenamiento como enfermera la había preparado para emergencias médicas, pero no para una invasión de sicarios del narcotráfico. Esteban instruyó a su familia a mantenerse completamente tranquila y hacer exactamente lo que les ordenarán. Carmen abrazó instintivamente a sus 3 hijas que se escondieron detrás de ella sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. El flaco entró a la casa como si fuera el dueño. Sus hombres se posicionaron estratégicamente, uno vigilando la puerta principal, otro la trasera, el tercero controlando a la familia. Esteban guió al grupo al patio trasero con manos temblorosas pero precisas. Movió algunos ladrillos sueltos y sacó una bolsa de plástico que contenía exactamente 200.000 pesos en fajos de 50.000 cada uno. El flaco contó el dinero metódicamente, verificando cada billete. Su expresión se suavizó ligeramente cuando confirmó que la cantidad era exacta. La casa era modesta, limpia, claramente habitada por una familia trabajadora. No había señales de lujo súbito, gastos extravagantes o cambios sospechosos en el estilo de vida. La motivación de Esteban era comprensible. Un hombre de Guadalajara que ganaba 300 pesos al día con 3 hijas que mantener, enfrentado súbitamente con más dinero del que había visto en toda su vida. Pero el flaco sabía que Esteban mentía sobre algo. Su instinto criminal le decía que todavía faltaban 400.000 pesos por recuperar. El cálculo del flaco fue pragmático y despiadado. Ejecutar a Esteban y su familia por 400.000 pesos faltantes no valía la guerra territorial que podría desatar con otras organizaciones. Además, había algo en la manera de manejar la situación por parte de Esteban que inspiraba una extraña confianza. La propuesta fue directa. Esteban trabajaría para el flaco a partir de ese momento. Seguiría siendo sepulturero, pero también se convertiría en los ojos y oídos del capo dentro del cementerio. Reportaría cualquier actividad sospechosa, cualquier intento de otras organizaciones de usar el lugar, cualquier irregularidad en las operaciones. La familia de Esteban permanecería segura mientras él fuera completamente leal. Pero cualquier traición, cualquier intento de huir de Culiacán sin permiso, cualquier mentira descubierta sobre el dinero robado resultaría en la ejecución inmediata de todos. Además, Esteban pagaría los 400.000 pesos faltantes a razón de 100.000 cada 3 meses, un año completo para saldar la deuda que el flaco sabía que existía. Esteban hizo cálculos mentales rápidos. Era matemáticamente imposible. Con su salario actual, necesitaría 10 años para reunir esa cantidad, pero protestar significaría muerte inmediata. Aceptó los términos sin discusión. Noviembre de 2023, 3 semanas después del primer encuentro, trabajar para el flaco había proporcionado a Esteban acceso a información que nunca había imaginado. El cementerio San Rafael no era simplemente un depósito ocasional de dinero, era el centro neurálgico del sistema de lavado de dinero para toda la organización del cártel de Sinaloa en el estado. Cada semana diferentes lugartenientes llegaban siguiendo horarios precisos para enterrar o desenterrar cantidades específicas de dinero en tumbas predeterminadas. Esteban comenzó a memorizar meticulosamente estos patrones. ¿Quién venía? ¿En qué días? ¿Qué tumbas utilizaban? ¿Cuánto dinero manejaban? ¿Qué códigos de seguridad empleaban? Pero el descubrimiento más valioso fue comprender el verdadero papel de don Aurelio. No era simplemente el administrador corrupto del cementerio. Era el contador principal que mantenía registros detallados de todo el dinero que circulaba a través del lugar, coordinando operaciones que involucraban millones de dólares mensuales. Y don Aurelio tenía una debilidad fatal, una adicción compulsiva al juego. Cada viernes, después de cobrar su porcentaje de las operaciones semanales, don Aurelio visitaba los casinos clandestinos de Culiacán. Cada lunes regresaba endeudado y desesperado, habiendo perdido no solo sus ganancias, sino también dinero que no podía permitirse perder. Esteban comenzó a seguirlo discretamente, documentando meticulosamente sus hábitos de juego.
durante 4 semanas consecutivas, mapeó exactamente a qué casinos iba, con qué organizaciones criminales jugaba, cuánto dinero perdía regularmente, a quién le debía cantidades crecientes. Más importante aún, descubrió que don Aurelio había comenzado a tomar prestado dinero de las operaciones del cementerio para cubrir sus deudas de juego, esperando reponerlo antes de que alguien notara las discrepancias. Era la vulnerabilidad perfecta que Esteban necesitaba para ejecutar su plan de supervivencia. Una noche de diciembre, cuando don Aurelio salía visiblemente derrotado del Casino Royal, después de perder 400,000 pesos que no tenía, Esteban lo interceptó en el estacionamiento. La propuesta fue simple, pero revolucionaria. Esteban ayudaría a don Aurelio a saldar sus deudas de juego utilizando dinero de tumbas que el flaco desconocía completamente. A cambio, don Aurelio le proporcionaría acceso completo a los registros del cementerio y colaboraría en una operación de lavado paralela. El terror en los ojos de don Aurelio cuando se dio cuenta de que sus actividades habían sido descubiertas, lo convirtió en el socio perfecto para el plan más audaz que Esteban había concebido jamás. Porque Esteban, originario de Guadalajara, había descubierto algo durante sus años como técnico forense que nadie más sabía. El cementerio San Rafael tenía 43 tumbas fantasma que existían físicamente, pero nunca habían sido registradas en los sistemas modernos. Tumbas que podían usar para operaciones completamente invisibles. Enero de 2024, 2 meses después de la alianza con don Aurelio, Esteban había convertido las 43 tumbas fantasma del cementerio en el sistema de lavado de dinero más sofisticado que había existido jamás en Sinaloa. Mientras el flaco creía que simplemente vigilaba las operaciones existentes, Esteban ejecutaba una red paralela completamente invisible. Las tumbas fantasma eran registros de los años 50 que nunca habían sido digitalizados. Existían físicamente, pero no aparecían en ningún sistema computarizado moderno. Don Aurelio proporcionaba cobertura administrativa mientras Esteban utilizaba su conocimiento forense para crear depósitos temporales perfectos. El sistema funcionaba con precisión milimétrica. Dinero entraba, se limpiaba a través de múltiples transferencias entre tumbas y salía completamente legitimado. Don Aurelio pagaba sus deudas de juego sin levantar sospechas, mientras Esteban acumulaba los fondos necesarios para saldar su cuenta con el flaco. En 2 meses habían procesado más de 1.200.000 pesos sin que nadie detectara irregularidades, hasta que los hermanos González comenzaron a investigar. Ramón y Carlos González controlaban 3 de los casinos más importantes de Culiacán. Para hombres que manejaban dinero sucio profesionalmente, la súbita capacidad de don Aurelio para pagar deudas masivas en tiempo récord era una señal de alarma imposible de ignorar. Don Aurelio había liquidado 200,000 pesos de deuda en solo 2 semanas. Su explicación sobre rachas de suerte en los juegos no convenció a nadie con experiencia en el negocio del lavado de dinero. Los González iniciaron vigilancia discreta sobre don Aurelio. A través de él descubrieron las visitas nocturnas al cementerio, los patrones sospechosos de movimiento y eventualmente la conexión con Esteban Morales. Simultáneamente, el flaco había ordenado una auditoría completa de todas las operaciones del cementerio. 3 meses después del robo original. Seguía molestándole la precisión con que Esteban había confesado la cantidad robada. En su experiencia, los ladrones siempre minimizaban sus crímenes. La revisión meticulosa de registros reveló discrepancias sistemáticas, pequeñas cantidades, pero consistentes a lo largo de 4 meses. Dinero que debería estar en ubicaciones específicas y no estaba, depósitos que no cuadraban con las cantidades registradas. El total faltante ascendía a 30 millones de pesos, distribuidos en diferentes operaciones. El flaco comprendió que Esteban no había cometido un robo impulsivo. Había estado ejecutando un sistema de robo sistemático desde el primer día. Los hermanos González decidieron actuar antes de que el flaco descubriera la operación paralela e interceptaron a don Aurelio después de una sesión particularmente devastadora en el Casino Royal y lo llevaron al cementerio para un interrogatorio nocturno. Los González calcularon rápidamente las posibilidades. Podían exigir 50% de todas las ganancias de la operación paralela como precio por su silencio, o podían usar la información para negociar directamente con el flaco, eliminando a los intermediarios y tomando control del cementerio. Cuando Esteban llegó esa noche respondiendo a la llamada desesperada de don Aurelio, encontró la situación completamente fuera de control. Los González habían decidido su estrategia. Querían 600,000 pesos inmediatamente, la mitad de todo lo que habían ganado. Si no podían pagar, revelarían todo al flaco Salinas. Era un callejón sin salida perfecto. Pagar significaba quedarse sin recursos para el flaco. No pagar significaba exposición inmediata y muerte segura. Fue entonces cuando Esteban ofreció algo que valía más que dinero. Información completa sobre todas las operaciones del flaco en Culiacán,
fechas exactas, cantidades específicas, ubicaciones de todos los depósitos, contactos clave, horarios de operaciones, todo lo que los González necesitarían para eliminar al Flaco y tomar control completo de su territorio. La propuesta era extremadamente tentadora, pero también letal. Traicionar al Flaco significaba firmar una sentencia de muerte, pero continuar con la situación actual también garantizaba ejecución eventual. Los hermanos González se tomaron exactamente 12 minutos para evaluar la propuesta. La información que Esteban ofrecía valía millones de dólares en operaciones futuras y eliminaría permanentemente a su competidor más peligroso. Aceptaron el trato con condiciones específicas. Esteban entregaría toda la información esa misma noche. Su familia saldría de Culiacán antes de que ejecutaran su plan contra el Flaco. Cualquier información falsa o incompleta resultaría en tortura y ejecución inmediata. Mientras sellaban su acuerdo en la oficina del cementerio, ninguno de ellos detectó la presencia del Flaco Salinas, quien había decidido hacer una inspección sorpresa esa misma noche. Había estado escuchando cada palabra de la conversación desde el exterior del edificio, documentando mentalmente cada detalle de la traición que se desarrollaba frente a sus ojos. El Flaco entró a la oficina con sus sicarios justo cuando los hermanos González terminaban de negociar con Esteban. Su aparición silenciosa congeló a todos los presentes. Durante la siguiente hora, el Flaco reconstruyó meticulosamente toda la operación que había estado escuchando. El robo original, las tumbas fantasma, la traición planeada. Cada detalle encajaba perfectamente con las discrepancias que había descubierto en sus auditorías. Pero Esteban tenía una última carta estratégica. Reveló que don Aurelio no era solamente un contador corrupto. Durante 2 años había estado vendiendo información detallada sobre las operaciones del Flaco a la Policía Federal, 50,000 pesos mensuales en una cuenta secreta. Esteban había descubierto esta traición mientras investigaba las finanzas de don Aurelio para su propia operación. Había guardado esta información como seguro de vida, sin imaginar que la necesitaría tan pronto. El rostro del Flaco cambió al procesar la revelación, las redadas que llegaban siempre tarde, los operativos federales con información imposible de obtener, las investigaciones que conocían detalles internos. Todo tenía sentido. Ahora, don Aurelio intentó negar, pero su expresión de pánico confirmó cada palabra. El Flaco ejecutó a don Aurelio inmediatamente. Los hermanos González murieron intentando escapar. Sus sicarios limpiaron la escena como si nada hubiera ocurrido. El cálculo final del Flaco fue pragmático. Esteban le había salvado de un informante que habría destruido su organización en meses. Esa información valía más que los 30 millones de pesos robados. La solución fue simple. Esteban desaparecería de Culiacán esa noche con su familia. Si regresaba o hablaba de lo ocurrido, moriría sin importar dónde estuviera. El dinero robado quedaba perdonado por haber salvado millones en daños futuros.